Hola, muy buenos días. Este es una serie de tutoriales en la cual vamos a hablar sobre las funciones básicas de R y algunas paqueterías de Bioconductor que son utilizadas para los análisis bioinformáticos principalmente. Eh, R es un lenguaje de programación que está orientado a objetos y está enfocado al análisis estadístico y la generación de gráficos de muy buena calidad. Este lenguaje es de código abierto y existe una gran comunidad activa desarrollando paquetes de software escritos principalmente en C, Fortran e incluso en el mismo lenguaje R. Algunas de estas comunidades son como CRAN, que es digamos la principal comunidad del proyecto R. Algunos repositorios como GitHub, en la cual podrás encontrar muy buenas paqueterías para R. Y también está la comunidad de Bioconductor, en donde se enfoca en el desarrollo de software para los análisis bioinformáticos. Bueno, para iniciar te has de preguntar cómo funciona un lenguaje de programación orientado a objetos. Estos lenguajes generalmente trabajan con estructuras de datos que se le conocen como objetos. ¿Y qué es un objeto? Pues un objeto es una idea, pero físicamente es una estructura de datos internamente en la computadora. Esta es lo que presenta en esta caricatura es la idea de un objeto. Un objeto contiene atributos y métodos. Los atributos son los que van a dar el comportamiento al objeto y estos atributos van a tener un valor. Para este caso es un ejemplo de un objeto, de una instancia de televisión, donde tiene varios atributos como el color, el encendido, el volumen, contraste, el canal y el tamaño. Los valores de estos atributos eh, no se pueden modificar directamente desde afuera. Lo que uno utiliza para modificarlos es los métodos. Estos métodos hacen cambios en los atributos cuando uno los utiliza. Por ejemplo, puede haber un método que cambia el volumen, como este método que se llama volumen arriba, va a subir el volumen. También puede existir, por ejemplo, en este caso, un método de encendido en donde va a cambiar el estado del objeto, que si está apagado lo va a prender, si está prendido lo va a apagar. Y bueno, esto es pues, prácticamente la idea de un objeto en programación. Y entonces estos lenguajes de programación que están orientados a objetos utilizan este tipo de estructuras de datos. Eso lo caracteriza a ellos. Y bueno, sin embargo, entre diferentes lenguajes hay diferentes maneras de cómo estos objetos son utilizados. Por ejemplo, aquí voy a comparar R con Python. Python, eh, entre estos lenguajes se utilizan de manera un poco diferente los objetos. En Python, cuando tú creas un objeto, se generan también los métodos específicos para este objeto. Por ejemplo, cuando creas una instancia de televisión, un objeto, lo creas junto con el método on. Y para cambiar el estado de encendido del aparato, lo que requieres es invocar al objeto y luego invocar el método. Así el televisor, si está apagado, se va a prender. También puedes cambiar de canal de una manera muy similar. Invocas al objeto, invocas al método y cambias de canal. De igual forma, cambias el volumen o puedes programar tu televisor para grabar o no grabar. En R es diferente. Cuando creas el objeto de R, este objeto no se crea junto con los métodos. Los métodos se encuentran en el ambiente de programación. En ese ambiente se encuentran los métodos como los métodos genéricos. Estos métodos genéricos tú le pasas el objeto como argumento y este se encarga de buscar si existe algún método específico para este tipo de objeto. Si lo encuentra, lo manda a el método específico. Entonces el objeto de televisión va a cambiar su estado de apagado a prendido.
De una manera muy similar puedes cambiar de canal, por ejemplo, para este objeto, en donde le pasas al objeto al método genérico, busca si existe un método específico, si lo hay, se lo envía al método específico. Y de esta manera es como R manipula los objetos. Principalmente, existen algunas excepciones. Bueno, vamos a pasar a una parte práctica para ver cómo funciona esto, cómo crear un objeto, cómo saber qué tipo de objeto es, cómo buscar los métodos y cómo ver cuántos objetos, más bien dicho, cuántas funciones específicas hay por cada método, por un método dado. Por ejemplo, este es el ambiente de R, el ambiente de programación es la consola y aquí vamos a meter las instrucciones. Para crear un objeto muy sencillo, damos el nombre de la variable con este mayor que y guión, le decimos que le vamos a asignar el siguiente valor. En este caso va a ser 1, valor 1. Se crea el objeto. Si queremos revisar el objeto, escribimos X y damos Enter y vemos que el objeto se ha creado y tiene el valor 1. Si queremos saber qué tipo o qué clase de objeto es, le preguntamos de esta manera y te va a decir que es de tipo numérico. Hay una gran variedad de objetos en R. Vamos a probar algunos muy sencillos. Por ejemplo, creamos el objeto tiene el valor, una cadena de caracteres que dice hello. Si le preguntamos qué tipo de objeto es, nos va a decir que es de tipo carácter, no es numérico. Si creamos un objeto y le asignamos un valor de punto flotante y luego preguntamos de qué tipo es, nos va a decir que es numérico. Aquí los objetos de clase numérica pueden albergar datos numéricos tanto como enteros como punto flotante. También existe otro objeto como de este tipo. Si le preguntamos de qué tipo es este objeto, nos va a decir que es de tipo lógico o booleano. Y bueno, como anteriormente les dije, los objetos en R se crean, pero los métodos no están embebidos en él. Los métodos para cada objeto se encuentran en el ambiente de programación. Generalmente cuando uno ejecuta la consola, se cargan todos esos métodos y uno los puede encontrar aquí. En este caso vamos a revisar el método summary. Como ustedes pueden ver, existe el método genérico de summary y existe una gran variedad de métodos específicos de summary para diferentes objetos. Por ejemplo, existe uno para el objeto conexión, otro para data frame, otro para factor, otro para table. Entonces lo que uno hace es crear el objeto, mandarlo al método genérico y el método genérico se va a encargar de encontrar el método específico. En este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a crear un objeto table. Ese objeto table se lo vamos a pasar al método genérico y este método genérico se lo va a asignar a este método específico y nos va a dar el resultado. Ok, entonces empecemos. El objeto se lo vamos a asignar a la variable que vamos a llamar t. El constructor de este objeto se llama table. Entonces este acepta dos argumentos, x y y. En x va a haber 3 caballeros. Que están casados con 3 damas,
con una de estas tres damas. Ok, entonces creamos el objeto. Para revisar el objeto, lo vemos así y vemos este objeto de tipo tabla, y es una tabla en donde te dice que Luis está casado con Marisa, Mario con María y Pedro con Luisa. Entonces ya tenemos este objeto creado. Se lo vamos a pasar a la función genérica summary. Entonces este objeto, vamos primero a checar qué clase de objeto es. Vemos que es un objeto de tipo table. Entonces ahora se lo vamos a pasar a la función genérica, al método genérico. Y lo que estamos haciendo es agarrar el objeto de tipo table, se lo vamos a pasar al método genérico. Este va a buscar el método específico y se lo va a mandar al método específico y nos va a dar el resultado. Entonces ya nos da el resultado. Y bueno, como su nombre lo indica, nos está dando un resumen de lo que es este objeto. Nos dice que hay tres casos, son tres personas, tres parejas, hay dos factores, X y Y, y hace un test de independencia basado en una distribución chi cuadrada. Bueno, prácticamente lo que hizo fue eso, pasarlo al método genérico, pasarlo al método específico y darnos el resultado. Uno puede utilizar el método específico sin pasar por el método genérico y va a dar exactamente el mismo resultado. Y nos dio exactamente el mismo resultado. Entonces, básicamente es así como R utiliza los objetos. Generas un objeto, es de un tipo de objeto, lo mandas a una función genérica, la función genérica toma el objeto, busca si hay un método o función específica para ese objeto, la encuentra y se lo asigna a esa función. Es así como está la relación entre objetos y métodos en R. Bueno, yo pienso que en el siguiente video lo que vamos a ver es algunas librerías, paqueterías de Bioconductor como iRange, en donde vamos a discutir los objetos principales de esa librería y los métodos diseñados para trabajar y procesar ese tipo de datos en R. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.